Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? En un nuevo episodio de Tenemos que hablar, hoy estoy muy contento, te voy a contar porque es mi primer capítulo que grabo después de ser papá. El emprendimiento de tu vida es hermoso. Ana, bueno, empecemos la conversa hablando un poquito de ti. Como te digo, te conozco por lo que sigo de tu contenido, pero no conozco a la persona. Entonces, ¿qué notas? Saber quién eres, qué haces, qué has hecho y por qué te embaucaste en este mundo como el ser del bienestar. Juana Isabel Santamaría, estudié comunicación social y periodismo, estudié certificación de yoga, varias. Primero pensé que era solo profe de yoga y me sentí un poquito incómoda, como con ese camino lo sentía muy reducido para mi potencial. Entonces, después de eso empecé a vivir el yoga fuera del mat y a enseñar el yoga fuera del mat a través de retiros, de talleres, de conferencias, a través de mi podcast que se llama Abiertamente, a través de mi página, que también se volvió una herramienta muy linda, porque conozco a la víctima promedio con la disculpa de yo no tengo plata para hacer yoga, yo no tengo tiempo, tengo pico y placa, no sé qué, no sé qué. Entonces, haga yoga a 2 metros cuadrados en el salón de su casa, en pijama, no tiene que comprar ropa, no es costoso. Hágalo así sea con videos gratis de YouTube, pero muevas para que después no esté oxidado, porque vivir en un cuerpo oxidado es muy difícil. Y bueno, eso es todo lo que hago. Y bueno, soy mamá, tengo 2 niños hermosos de 10 y de 8 años respectivamente, niño y niña. Eh, y en mis tiempos libres soy un ratón de biblioteca, leo un montón, me encanta tener conversaciones interesantes y sustanciosas. Cuando me sobra tiempo de eso, tengo conversaciones superficiales y pendejas como todos los seres de este mundo, pero he elegido que sea la minoría del tiempo. Chana, tenía una lista de preguntas que las hablamos ahorita, pero con tus respuestas tengo como 3 más. Hay una que me gustó mucho lo que dijiste de que no te encasillabas con el ser profe de yoga, sino que querías más, porque no te sentías cómoda. A veces, digamos que, y conversaciones con emprendedores, los hemos notado un poco pegados como a su rol, a lo que hacen y no piensan más allá de ese más de yoga. Contame en tu caso particular cómo fue ese descubrir, o sea, cuando te empezaste a sentir incómoda, ¿qué hiciste para salirte de ahí o cómo manejaste la situación? Fue súper rápido, me tardó 10 años. Ah, rapidito siquiera. Sí, muy rápido. Ay, Enseñé solamente yoga 10 años, solamente yoga, y mi vida estaba muy fragmentada. Por ejemplo, yo me iba para un retiro, para un taller como alumna, porque en ese entonces no hacía yo, y llegaba súper inspirada, pero no tenía con quién hablar de ese tema, era una vida muy sola. Y a veces decía yo, ¿por qué nací acá? Si cuando yo me iba a hacer yoga en Nueva York sentía que era una ciudad que se prestaba para eso, los cafecitos tenían que ver, las librerías tenían que ver, y aquí no. Y un día entendí que si no estaba, tenía la oportunidad enorme de crearlo. Sí, entonces empecé a unir mi vida, y mi vida no es mi trabajo y mi vida, es que mi vida es mi trabajo, es que para mí el trabajo es trabajo. Y yo quisiera que se entendiera eso. O sea, cuando alguien a veces me escribe y me dice, qué pena, yo sé que es domingo y son las 11 de la mañana, pero yo, ¿qué importa? O sea, no, para mí no hace diferencia, porque es que yo no cierro una oficina, de hecho no tengo oficina. ¿Por qué lo hice así? Porque al principio era lo que había. ¿Qué hace un profesor de yoga? Enseñar yoga y tener una escuela de yoga, porque en mi ciudad no había escuelas de yoga. Si hubiera nacido en Nueva York, hubiera pedido empleo en una escuela de yoga, sería profe allá y al salir haría mi vida. Pero acá era oportunidad, era abriendo mi propia escuela. Entonces hacía clases, daba las clases, sentía que faltaba, y eso, ese me falta lo llenaba leyendo, haciendo ejercicio, que es otra de las grandes pasiones de mi vida, pero todavía no lograba
Y fue gracias a un cierre que yo pensé que era definitivo, que me di cuenta lo importante que era el yoga ya como estilo de vida para mí. Hace 7 años, cuando ya llevaba 10 años enseñando yoga, mi hija menor tenía año y medio, yo estaba exhausta, pues mis hijos se llevan 1 año y 9 meses, yo he sido la mamá, soy la que los alimento, la que duermo, la que los baño, la que todo, nunca tuve ayuda por la noche, nada, o sea, yo estaba, ¿qué hago? Atendiendo a tanta gente, dándole felicidad y paz mental a tanta gente cuando yo estoy destrozada, no aguanto más, yo no quiero ser más profesora de yoga, me retiro. Cerré mi escuela de yoga que era divina, era lo que me había soñado desde siempre, tenía 3 salas de yoga, tenía una socia que amo profundamente, era una casa divina con un jardín, o sea, era el sueño, pero el sueño era una fachada, yo me estaba muriendo por dentro. O sea, amaba ese espacio de clases, pero las otras horas del día las aborrecía. Entonces dije, no más, yo quiero ser ama de casa. Realmente, y desde el fondo de mi corazón, mi deseo era ser ama de casa. Yo amo los floreros, me quería arreglar las uñas por primera vez en yo no sé cuántos años, quería levantarme a las 9 de la mañana y seguir en pijama. O sea, de verdad, yo no soy una empresaria, a mí no me gusta eso, a mí no me gustan los números y lo hago bien y todo. Yo aborrezco eso, entonces tener que tener personal, soy pésima porque yo asumo que la gente sabe qué tiene que hacer y me aterra dar instrucciones a pesar de que soy profe. Entonces no, pero me di cuenta que extrañaba mucho enseñar la interacción. Yo no quería ser empresaria y tener profesores enseñando y yo padecer el emprendimiento, sino ser la que daba las clases. O sea, yo envidiaba a mis empleados. Y cuando volví a lo simple, dando muchas menos clases, me empezó a sobrar tiempo y en ese tiempo empezó a surgir con mucha fuerza todo lo que no era yoga físico, todo que hablaba al salir de mis clases. Siempre era alguien, ¿me puedes dar la receta de la leche de coco? ¿Tú qué harías si estuvieras pasando por esto? Ay, Anaisa, te tengo que contar, pero no le contés a nadie. Y yo dije, Dios mío, lo que para mí ya es tan obvio, porque son conversaciones cotidianas que hemos tenido por 10 años, o sea, para la gente es como un vasito de agua fría, y eso es muy obvio para mí, yo lo voy a empezar a ofrecer. Y empecé a hacer también más ama de casa y mientras llevaba a mis hijos a sus clases de natación y de todas las 1000 clases que tienen los niños chiquitos, saqué una agenda y empecé a crear un taller que se llama El Ser Completo y a escribir qué era para mí ser un ser completo, en qué se dividía ese ser completo, cómo alimentábamos todas las esferas del ser. Y un día le dije a una amiga, mira, tengo como esto, lánzate a hacerlo. Y yo, no, 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 que pues eso es demasiado básico, esto es pre-kinder. Me dijo, para ti, pero no para todo el mundo, hazlo. Y me acuerdo que lancé ese taller en el 2017 y a la primera charla se anotaron creo que 50 personas, que eso era un montón porque era un salón minúsculo, no había espacio entre persona y persona. Wow, una respuesta divina también para muchas personas que me decían, yo nunca voy a hacer yoga, a mí no me interesa hacer yoga físico, pero qué delicia conocer este otro pedazo del mundo. Ahí dijiste, bueno, una respuesta también de muchas preguntas que me surgen y una de ellas es, tú decías, estabas fragmentada, ¿cierto? No te sentías bien. Honestamente, si uno te ve en las redes, en el contenido, y dice, no, pues Ana Levita, ¿cierto? Entonces me parece muy bonito que compartas eso porque también es como bajar un poquito, no, es que yo también me he sentido así, ¿cierto? Que a veces nos frustra de pronto sentirnos así y vemos que de pronto nadie, nadie lo hace. Tú, digamos que tomaste la decisión de cerrar y encontraste ahí una oportunidad. Es muy bacano que lo digas porque así otros emprendedores y otras personas que te estén escuchando dicen, pucha, yo también me siento así. Y en esa fragmentación tú decías, yo soy hija, soy mamá, soy esposa, y soy emprendedora, todo lo que decías, y eso es lo que nos toca ir a todos. ¿Qué nos podrías recomendar, digamos, que cuando vimos con tantas etiquetas o con tantos roles, cómo balancear o según tu experiencia, cómo encontrar ese balance ahí? Yo lo que quería era no tener como que estarme disculpando en todas partes, ¿me entiendes? Es como que eso es como lo que a mí más me ayudó, llevar mi ser completo literalmente como un tributo a donde sea que yo vaya, descubriendo más recientemente que no a todas partes lo puedo llevar, no a todas partes lo puedo llevar. Yo ya entendí que hay conversaciones que otras personas no quieren tener y no me quedo callada como con pereza, sino como, bueno, acá puedo ofrecer este pedacito de mí. Me
he metido tanto y tan, es que yo soy demasiado profunda y eso puede ser muy aburridor, ¿me entendés? A uno en una rumba diciendo, no, el enneagrama, o Eso sea, tiene no, cara de doc. no, qué pereza, Sí, sí, ¿cierto? Pero yo me voy para allá, hablo bobadas o me voy de compras y compro y, ay, me excedo en la tarjeta, como todo lo mismo de todo el mundo. Pero después tengo ese espacio de mi 80 donde vuelvo a ser yo consciente, ay, qué bobada, ¿para qué dije eso? ¿Para qué me gasté esa plata sin necesidad? Donde hay mucha reflexión, donde puedo ser otra vez yo. Entonces hay personas que yo no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de integrar su vida profesional a todas las facetas, pero más desde su ser, desde su humanidad, sentir que esa humanidad la puede ofrecer en todos los espacios donde se comparte. Porque también lo explico mucho en los talleres y creo que la gente tiene que aprender a diferenciar su propósito de vida de su trabajo. Hay personas cuyo trabajo es solo su trabajo, es su sustento, es donde aprende profesionalmente, pero eso no le da mariposas en el estómago ni es para lo que siente que nació. Pero pues aquello para lo que siente que nació probablemente no de plata y es tocar guitarra. Entonces esa persona hay cierta fragmentación, pero es una fragmentación consciente. Yo no voy a renunciar a la gerencia del banco para irme a tocar guitarra a un bar los viernes, pero no voy a dejar de tocar mi guitarra con mis amigos cada que hay una fiesta, ¿cierto? Puedo hacer las dos cosas, consciente de que en ambas estoy dando mi 100 de gerente lo doy allá, mi 100 de mi pedazo de soñador, de guitarrista, de poeta, aquí lo saco. En todas partes eres un pedazo, porque hay gente muy emprendedora frustrada pensando que si no puede vivir de la guitarra, entonces esta vida no tiene sentido, y si no puede vivir de maquillar, esta vida no tiene sentido. A mí lo que me gusta es enseñar a la gente a vestirse, pero es que ahora está muy competido, entonces qué frustración. No, trabaje en el supermercado y gánese la platica, que nada, hay nada más desinspirador que no tener plata en el banco pues para mercar. Y después va y en su tiempo libre, en vez de ver Instagram, saca su guitarra o saca su acuarela y saca su arte y puede ser su ser completo, así sea fragmentado, pero es una fragmentación consciente. Se me leíste la mente, esa era la pregunta, porque normalmente un emprendedor es como, no, el propósito y emprenden desde el propósito, que es muy, pues es muy loable si se puede hacer, pero no siempre es necesario, ¿cierto? No necesariamente yo tengo que emprender o trabajar en lo que es el propósito, es encontrar ese balance consciente. Yo te voy a dar un ejemplo que de pronto no te queda tan bien en este momento de tu vida, Tranquilo, dale, dale. pero cuando alguien está profundamente enamorado, pero ese enamoramiento perdido, loco, droga, que es una droga, que es dopamina al Adicción. 100 y se va a vivir con la persona y se embaraza al otro día a irse a vivir, yo te quiero preguntar cuánto le dura la dopamina. Nada, exacto. Entonces, ese enamoramiento loco que nos da el propósito bien descubierto, hay que dejarlo vivir en libertad. No se case con su propósito y no le meta un hijo, que es que el hijo es decir, me tienes que pagar la casa, el crédito, el viaje a Nueva York. ¿Por qué si es que tu propósito es tu novio? O sea, es el amor de tu vida. Cuídalo, cuídalo como eso. Es un noviazgo, es punto. Hay muy poquitas personas que viven de su propósito. Shakira, ¿cierto? Muy poquitas, Karol G, y aún así pregúntenles pues que no, pues seguramente, pero hay muchas personas en la historia que hemos admirado, no sé si les gusta el tenis, a mí me fascina, pero una Andrea Agassi que después de una carrera brillante sacó un libro diciendo que odió cada segundo. Entonces, ese cuentico del propósito, o sea, hay mucha mentira al respecto y mucha gente frustrada en su nombre, entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, el propósito, si eres tan afortunado de encontrarlo, por favor no le pongas ni una carga, que si te va a dar algo, te lo va a dar a su tiempo, en su medida, y mientras tanto, ocúpate de lo que sí, de ir a trabajar, de hacer tu ejercicio, de tener buenas conversaciones, de ser bueno en tu trabajo, por favor no te hagas despedir por ir a tocar guitarra, o sea, el trabajo hay que tenerlo porque somos seres humanos pagando cuentas y no, a veces nos elevamos mucho, ay, el propósito y la espiritualidad y nos olvidamos que cada que abrimos la llave de la casa vale un poquito más y vivir vale y si nos desapegamos de lo material, pues nos vamos a vivir a Saturno. Entonces, en el mundo normal, humano, material, lo más importante es tener esas necesidades satisfechas porque nadie es espiritual cuando tiene una deuda gigante en el banco, no puede. O sea, uno nadie le provoca cultivar su espiritualidad cuando carece de lo principal. A ti, Ana, ¿qué es un ser completo? Una persona que
O sea, todos somos seres completos, nacemos siendo seres completos y lo tenemos en potencia. Yo no diría, ay, va caminando un ser incompleto, no, cero. Probablemente tiene alguno de sus facetas más en la sombra o menos trabajadas, sobre todo la fase espiritual, la fase energética y la fase emocional. Hoy tenemos más conciencia de lo importante que es trabajar la fase mental, aunque también hay una inmensa mayoría que dice que eso todavía esas bobadas, ¿para qué? Y la faceta física, que creo que por lo menos en América Latina, que somos tan dados a lo aparente, la gente lo trabaja un poco más. Entonces, yo no, es que no me gusta decir que es un ser completo. Todos somos seres completos, simplemente hazte de cuenta que estos fueran como barritas de esas que miden como el sonido, el bajo y esas cosas. No todas van a estar al 100, ese día nos iluminamos, nos absorbemos y nos vamos de este planeta, pero que haya primero más o menos un equilibrio entre Que no todas haya mucha ellas, disparidad. exactamente, y que no haya ninguna en ceros, porque si hay una en ceros, la vida, es que la vida es hermosa. Mira lo que le pasó a una Frida Kahlo. O sea, a una Frida Kahlo le quitaron su ser físico y eso sacó a relucir su artista. Pero si nosotros estamos convencidos de que somos este cuerpo físico y nos manda una enfermedad, o si yo estoy convencida de que soy todos los títulos que tengo y me despiden del trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo cierto colchoncito en mi salud mental y emocional, si yo ya sé que yo soy un ser espiritual más allá de lo que me pase en la cotidianidad que nos pasará a todos, esa espiritualidad es mi colchoncito para sostenerme mientras todo lo demás equilibra. Para mí eso es como no quién es, todo el mundo es un ser completo, pero es quién está trabajando y es más, quién se está dando cuenta de que es más que este cuerpito físico. Hay una película muy bonita que es Soul, no sé, que por ejemplo cuando muestran como las almitas en pena, que son como en una sombra negra grande, y muestran a la persona que es trabajando como workaholic, y cuando le tumban como esa sombra, muestran al que está ahí trabajando como en la bolsa, no sé, y tumba todos los computadores. Entonces yo creo que ese es un ejemplo bonito de lo que tú dices. Está totalmente desbalanceado Total. y con un empujoncito mandó todo en ese ejemplo para el carajo para volver a renacer. Esa película me gusta mucho. Ana, una pregunta para seguir conversando que está muy interesante lo que dices. Ahorita hablabas de que no te gustaba de emprender con esa parte como administrativa y demás. Me gustaría profundizar como en ese rol de emprendedora que tú tienes, cómo, digamos, cómo trabajas tu salud mental para estar bien. Ahorita decías delegando como esa parte. Contanos un poquito como esa visión emprendedora tuya con tus negocios. ¿Cómo es Ana emprendedora? Obviamente la vida lo persigue a uno y después de haber entregado todo lo administrativo y jurar que yo iba a estar como Heidi en la pradera, eso volvió, pero mírame qué tan bonito. Volvió justo en la pandemia cuando mi hermana tenía un trabajo como administradora de una tienda física y otras cosas más y se acabó ese trabajo, pues la tienda estaba pues en la recesión que entró todo y yo le dije, yo quiero volver mi página, mi enseñanza virtual, como creo que es hora, y quiero que tenga una tienda y me muero porque vos me lo administres, quiero hacer retiros más grandes, quiero hacer un retiro en Tulum, bueno, ya lo teníamos montado y ella ya me está, no, yo lo iba a hacer sola y se tuvo que posponer por la pandemia y mi hermana es la agente de viajes de tu vida, o sea, obviamente es algo muy hecho muy empírico, pero toda la vida ha sido la que en la familia arregla los viajes de 16 personas y todo funciona perfecto. Entonces le dije, esta es nuestra oportunidad, quiero que me ayudes a manejar los retiros, quiero que me ayudes a administrar la página, a hacer toda esa carpintería que yo no sé hacer, ella es ingeniera y es una tesa y lo sabe hacer. Entonces delegué, espectacular porque ella le priva, es la mujer más organizada del planeta y yo confío. Pues nunca he revisado una tabla Excel, no tengo ni idea, delicioso. Y trabajar con ella ha sido un placer y armar los retiros, funciona todo como yo sabía que iba a funcionar, perfecto. Ahora, esa es la carpintería. Mi salud mental, como la cuido, yo nunca me he parado de trabajar a mí misma. Es una cosa, es una obsesión muy sana, pero es una cosa que yo no puedo parar de hacer todo el tiempo. Tengo mucha curiosidad, quiero leer, quiero aprender, quiero ir a un nuevo especialista. Yo no me quedo sembrada casi en ninguno, a no ser de que esté en una situación pues muy compleja, pero me gusta conocer, conversar con ellos, ensayar diferentes tipos de terapia. Soy demasiado constante con el ejercicio, más allá del beneficio físico, yo siento que tengo que quemar energía todos los días porque me sobra. Em,
Soy muy juiciosa escribiendo en mis tiempos de soledad, oigo podcast, me llamo la atención cuando me estoy excediendo porque siento así que estoy empezando como a desregularme emocionalmente, a estar muy disparada y muy irritable y yo me conozco súper bien, entonces yo sé qué tuerquitas tengo que ir ajustando todo el tiempo. eh, Sé cuando que me estoy aperezando y me estoy echando y tengo pues a un teniente del ejército adentro que todo el tiempo me llama la atención. Sé cuando necesito vacaciones y me las doy sin remordimiento alguno y no 15 días, pues obviamente soy emprendedora y puedo darme más, pero trabajo, como te digo, yo no hago esa separación mientras me voy trabajo, pero desde otro ambiente no sé, lo hago muy, es muy autogestionado, con mucha responsabilidad y no tengo la capacidad de decirme mentiras a mí misma. Yo sé cuando estoy bien, yo sé cuando estoy mal, yo sé cuando necesito ayuda, yo sé cuando lo puedo manejar yo sola. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te da miedo a ti? Me da miedo retar al miedo, pero te voy a decir una cosa, yo creo que yo ya viví la mayoría de mis miedos más grandes. Yo creo que ya los viví. Y los únicos que no es una cosa grave para mis hijos, pues que es que no pienso nunca en eso. No, no se me pasa, ni es todo el día, ni tengo eso. Pero obviamente como toda mamá y todo papá, con cada hijo nace el miedo a perderlos, pues. Es el miedo, pero nunca, no le gasto ni una neurona. Pero el miedo a la soledad ya lo enfrenté, el miedo al rechazo ya lo enfrenté, el miedo a la crítica ya lo enfrenté, el miedo a morirme, el miedo a ver a mis papás viejos, enfermos, todos esos ya los he tenido acá. ¿Lo has transitado? Todos los he transitado, y no es transitado, los he padecido, los he llorado, los he pataleado, los he gritado, todos. Impresionante. Entonces estoy como en un momento, estoy en súper paz con mis miedos. Porque has trabajado mucho en ti. No, no, ha sido porque la vida me los ha puesto al frente, no. Pues que hayas podido salir y que estés con este nivel. Ah, porque, no, y también porque pasó el tiempo, porque si me estuvieras, digamos, a mi papá le dio un accidente cerebrovascular en el 17, si me estuvieras preguntando en mayo del 18, todavía me temblaría la voz. También ha pasado un tiempo en el que yo ya dejé de pensar que cada llamada era una mala noticia, pero por un buen tiempo, por más trabajada que yo estuviera acá, que era una llamada de mi mamá, yo decía, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi papá? O sea, todo era una obsesión. Y ay, es que el papá otra vez tuvo una arritmia, no sé qué, entonces uno, o sea, se queda disparado todo el día y bajarle a ese corazón por más yoga que yo hubiera hecho en la vida, eso era una cosa muy difícil, muy difícil. O una época en la que empecé a oír muchas críticas de mí, de mi trabajo, de tal cosa, es que mira, es que tal otra, pues ahora te hablo con tranquilidad, pero cuando esas cositas se aglomeran, cada que le dicen a uno, uno queda furioso y todo el día va a decirle unas cuantas verdades. Y es porque ha pasado como un poquito de tiempo con respecto a esos puntos álgidos de esas crisis, no porque de verdad no. Yo he tenido bajones muy bajos. No soy una persona depresiva ni con tendencia a la depresión. Yo soy muy Disney y soy muy esperanzada y creo que la vida es divina y que todo tiene una razón de ser, pero no por cuento chino, de verdad lo creo, pero si me hubieras agarrado en una de las crisis de cualquiera de estas historias, me tendrías aquí mal, o sea, mal, mal. Y mal es que lloro y al otro día lloro y me pone el tema y lloro y me pongo triste y me pongo bravo y me pregunta, me pongo nostálgica, me voy a los mejores momentos, lo tengo. Claro. Ahorita hablabas que te gustaba mucho trabajar en ti y que ibas donde diferentes especialistas. ¿Cómo qué tipo de especialistas como aconsejas o te gusta, te has sentido cómoda? Para mí el prekinder del crecimiento personal es una dupla que es el eneagrama, que me parece que es una obligación. Yo creo que la gente antes de graduarse del colegio debería tener clarísimo cuál es su, o sea, su plantilla. Ay, que entonces que son muy reduccionistas, sí, pero sepa de dónde arranca y de ahí haga de su vida una maravilla, pero es tan típico que es que uno le va mostrando eso y uno dice, ¿quién me estaba espiando? O sea, ¿cómo puede ser tan típica la psicología humana? Entonces, para mí el enneagrama es básico y me gusta mucho constelaciones familiares porque siento como en aquel principio de geopolítica que cuando uno no sabe de dónde viene está condenado a repetirlo, ¿cierto? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por lo menos conocer. Una tía mía me dice, qué cansancio vos preguntando otra vez cosas de la familia, tan cansona, ¿le parezco pues? Pero a mí me gusta saber eso, yo quiero entender por qué es que era que en la familia mía no se habla de unas cosas, por qué son todos de tal manera, por qué tal tía tal cosa, me gusta
ni siquiera para juzgar, sino para entender mi propio proceso y para ojalá poder parar lo que no quiero que pase a mis hijos, ser capaz de gestionar lo que se pueda y también agradecer que pues muchas de las cosas bonitas que reconozco en mí pues obviamente vienen heredadas. Esas dos, yo creo que uno arranca con esas dos y de ahí se desprenden muchas otras cosas. Para hacerte un par de preguntas más para ir cerrando. Ahorita vi que no sé si fue hoy o ayer, pusiste un post de la importancia de mover el cuerpo, ¿cierto? Se hizo un ratico para no oxidarse, ahorita también lo decías. Contanos por qué como una herramienta que podemos utilizar para nuestra salud mental está mover el cuerpo y particularmente el yoga, que es el que conoces. Ay, no, porque yo no consigo la vida quieta. ¿Me pueden explicar qué hace la gente que no hace ejercicio? O sea, uno se levanta de la cama, se baña, se viste y ya. No, no, primero, no. Es la máquina, o sea, es el lugar, es tu casa, donde tú vives toda tu vida. Entonces, ahora estoy en una edad tan fantástica que acabo de cumplir 40 años y me siento más joven que nunca. O sea, ni siquiera a los 20 años me sentía tan viva. Y yo he llamado a esta etapa como la meseta de la vida y sé que ya de ahí sigue otra escaladita interesante, pero de aquí para abajo miro y es toda la época en la que uno creía que todo era de regalo. Ay, la salud de regalo, las rodillas de regalo, los hombros de regalo, la vitalidad de regalo, la salud mental de regalo. Y ahí miro para arriba y veo que nada de eso es un regalo, que la salud que tienes a los 70 te la ganaste o no te la ganaste. Los pulmones que tienes a los 70 te los ganaste o no te los ganaste. Las rodillas que tienes o no tienes. La salud mental que tienes o no tienes. La capacidad, como te decía ahora, mi papá le dio un accidente cerebrovascular muy grave, pero muy grave. Y ese hombre que fue deportista toda su vida, que se movió, que sigue trabajando, fue capaz de recuperarse obviamente con ciertas secuelas, pero camina, trabaja, maneja, Dios, o sea, es esto en una persona con un sobrepeso importante, con sedentarismo, con tabaquismo, pues no estaríamos contando la historia, empecemos por ahí. Entonces, estoy entendiendo que esa soberbia bonita de la juventud es una ilusión de que la vida será eterna y la salud será eterna, pero que no es así y que la mayoría de la gente cuando se da cuenta es demasiado tarde, aunque también a veces me escriben y me dicen, ay, tengo 50, ¿será demasiado tarde? Cero. He tenido alumnas de 50, de 60 y de más años que empiezan y dentro de lo que ya hay, porque hay cosas que no se pueden reversar, hacen su propia obra de arte y es precioso ver lo que logran. Entonces, si este es el vehículo en el que yo vivo, y es un vehículo de primera tecnología, porque es que a nosotros no nos dan un Renault 4, a nosotros nos dan un, no sé, un Porsche, no, yo no sé nada de carros, pero supongamos que necesita el mejor combustible, la mejor recarga de lo que sea que use, el mejor señor que lo maneje, conductora al volante o conductora. ¿Cómo puede ser posible que nosotros le demos la peor gasolina, el peor, todo el peor, no le damos mantenimiento y después le estemos diciendo que queremos vivir una vida fantástica? Yo en mis talleres muchas veces les digo que te pueden estar pasando las cosas más bonitas de la vida, el grado de tus hijos, el ascenso laboral, y a uno a qué le sabe eso con el colon inflamado, a qué le sabe eso con una de esas migrañas, que hay gente que dice que se queda ciega de la migraña, a qué te sabe eso con una depresión. ¿A qué te sabe eso con, no sé, o sea, con tantas cosas con las que aprendimos a vivir que no son normales, ¿cierto? Con un estreñimiento miedoso o con un ardor en la boca del estómago de esa gente que toma pues omeprazol diario. Yo pues a este cuerpo le prendo velas, me parece la máquina más hermosa y ya lo vas a vivir también cuando uno sube, no sé, 11 15 20 kilos, produce un ser humano que uno no puede creer, uno lo mira y dice, yo produje esto y todo se vuelve a poner en orden, va uno a la cita al mes donde el médico y todo le vuelve a servir y todo funciona y yo lo alimento yo de mi propio cuerpo. 6 meses ese ser humano solo tomaba leche materna y todo se vuelve a poner en orden y mi corazón vuelve a latir y el intestino que al final del embarazo está acá vuelve y se pone en orden y yo no le voy a rendir tributo a esta maquinita, no, y solamente le voy a dar pues golosinas y tinto y a sentarme a quejarme de la realidad política, no, no, es que no lo consigo, no lo consigo. Para mí es, si te dije que constelaciones y enneagramas son como la base, trabajar el cuerpo físico es la guardería de la vida. Y yo siento que quien cuida su cuerpo físico tiene de base una salud mental, pero no espectacular, pero por lo menos
como hablamos ahorita, un colchoncito que sostiene las otras áreas de la vida. La penúltima pregunta es que Adelante, está muy bien pueda. bacano. Bueno, ¿qué le dirías tú? Ahorita contabas que estudiaste comunicación y que a los 23 empezaste, a los 23 años empezaste a hacer yo. ¿Qué le dirías a esa Ana que salió de la universidad con la experiencia que has tenido hoy? A que esto se va a poner muy bueno. Sí, Que siga, sí, sí, sí. Sí, le diría eso, tal cual. Me na- encanta todo el recorrido tal como lo nada, he hecho. nada como que reprochar. No, nada, todo tal cual. Y yo antes decía, ay, que hubiera estudiado otra carrera, que hubiera estudiado medicina, que hubiera estudiado, ¿para qué? Sería médica, imagínate, qué pereza. No, 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 o sea, nada, me encanta tal y como ha sido. Ahorita hablaste de Enneagrama, ahorita hablaste de constelaciones y hablaste también libro de Agassi, ¿cierto? De Agassi fue el que mencionaste. Contanos libritos que nos puedas recomendar. Puede ser de esos temas, bacano, o otros que te gusten a ti. ¿Me puedo extender? Claro, todo lo que Bueno, quieras. libros muy favoritos. Hay uno que se llama, bueno, vuelvo a ese porque tengo aquí la portada y se me acaba de ir. Me gusta Libera tu magia de Liz Gilbert, que es la autora de Comer, Rezar y Amar. Es un libro muy bonito para las personas que están dudando sobre su emprendimiento o propósito o, bueno, el título es mortal, o sea, libera tu magia, no sé, pero es divino. Además, ella habla de las sincronías, ella narra súper bonito, ella es fantástica, o sea, autora. Además de ella, si pueden oír en inglés, les funciona. De ella hay muchas entrevistas en podcast distintos y uno siempre sale inspirado de sus conversaciones. Hay otro libro que es novela, creo que es basada en hechos reales, que se llama Una voz escondida. La autora es iraní, se me escapa en este momento, pero es una cosa divina y es la historia de un niño que no puede hablar y que se convence que él es bobo. Y me acuerdo que empieza con una frase que dice algo así como, tenía 7 años cuando descubrí que era un tonto. Y es narrado desde su voz, desde cómo los papás miraban a los hijos y primos más inteligentes y él era el bobo y crece con ese etiquetaje, pero wow, o sea, para los padres, profesores, tíos y también para nuestros niños interiores que en algún momento de la vida tuvieron miedo de ser el bobo de la clase, el bobo de la casa, el bobo de la familia, espectacular. Eh, Ese libro es muy, muy lindo. Libros muy favoritos. Rosa Montero me encanta. Me gusta mucho El peligro de estar cuerda, muy a propósito de toda la gente que cree que tiene su dosis de locura. Yo creo que toda la gente más chévere la tiene y la debe tener. Todos los tornillos bien puestos deben ser muy aburridores, muy aburridores. Para el trabajo emocional, este es un poco Biblia. No sé si le metan el dedo a esto. Se llama Dejar ir, de David Hawkins, sobre gestión emocional poderoso. Interesante, muy interesante. Y, ay, este que te iba a decir, la autora se llama Tara Westover y es una historia de la vida real. Se me fue el título No, por creo que completo. ahí ya nos A daste. ella sí, y además es su único libro. A ella la entrevistó Bill Gates, a ella la entrevistó Oprah, es una mujer de mi edad que creció en una familia mormona en el centro de Estados Unidos. Su papá convencido de que iba a venir una invasión alienígena, y toda la vida se dedicó a hacer tarros de conservas para el sótano de la casa, o sea, una familia totalmente loca, pero loca en el otro sentido. Y ella nunca pudo, ellos no querían hacer parte del sistema, entonces nunca fueron al seguro médico, nunca la dejó estudiar en el colegio, que para qué, que las mujeres no, súper religiosos. Y ella un día descubre que es una mujer muy inteligente, no sé cómo valida el bachillerato, termina ganándose una beca. Entonces, el lenguaje con el que esta mujer escribe es un lenguaje que no ha pasado por una formación académica, es un lenguaje riquísimo. Y el momento más lindo, me lo voy a spoilear, pero creo que es importante, es el momento en el que su padre le dice, tú estás loca, yo quisiera que hoy te arrepientas y me pidas disculpas y así puedes volver a nuestra casa. Pero la mujer que ya ha descubierto ya no es capaz de volverse a doblegar ante ese papá que pues claramente está mal, pero mal, realmente mal, además que ella sufrió una cantidad de maltratos y los describe, es muy fuerte. Y es el momento en el que ella elige la mujer que ella construyó después de salir de su casa. Para mí este libro constituye una metáfora de lo que es una elección, porque ella dice, elegir lo correcto se puede sentir como lo correcto y lo más triste de tu vida al mismo tiempo,
porque es que el poder de tomar buenas e importantes decisiones en la vida, uno a veces cree como, ay, se debe sentir una liberación. No, o sea, hay decisiones que no te van a liberar, hay decisiones que no van a ser fáciles, hay decisiones que no van a fluir, pero que algo aquí le dice a uno, es por allá, es por allá, es por allá. Yo desde que me leí este libro es como, este es el momento de Tara Westover cuando dice, me elijo a mí misma, porque muchas de las historias de vida que la gente me comparte tienen que ver con esa encrucijada en la que tienen que elegir entre su auténtico ser y el ser que la sociedad ha clamado y le ha dicho, te admiro tanto. Y uno dice, pero es que esa que tú admiras, yo ya no quiero ser más eso. Eh, Me parece una linda metáfora para la vida. Para mí ese libro es, y no, yo me lo leí en inglés en su momento, pero ya está traducido. Bueno, un libro espectacular. Yo creo que es, ¿cómo? Educated. Una educación, Wow, gracias Luis. una Brutal. educación. Es Nos brutal. hace varias tareitas para leer. Muchas. Y arranquen de ahí, entonces uno ahí empieza a leer. Brené Brown, no es que hay tantas cosas para leer. Bueno, Indomable, Indomable, quien no se ha leído Indomable y si no se lo han leído, corran por favor. Porque ellas siempre y ellos mencionan a un autor y entonces uno compra el libro del otro autor y termina pues con un problema como el que yo tengo, que son 200 libros sin leer en tu No sé biblioteca. si sea un problema. Muy vaca. El último es así, pues la última. ¿Qué eneatipo eres? Uno, No. soy la fundadora del Eneatipo 1. ¿Y cómo trabaja ese uno? Le tengo que dar unas altas dosis de diversión que para otros eneatipos deben ser como, eso es diversión para ti.